¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Bienvenidos nuevamente a Te Ayudo en Ruta, mi canal para darte una mano cuando necesites reparar tu vehículo o algún consejo mecánico para salir del apuro. En este nuevo video que estamos haciendo, bueno, como ya todos sabemos, se viene la temporada de vacaciones y viene la famosa pregunta. Nos acercamos al auto, vemos esto y en enero se me vence la técnica. ¿Y ahora qué hago? Bueno, hay que hacer la técnica. No podemos viajar sin una inspección técnica por seguridad para nosotros, para nuestra familia y para todos los que de alguna manera circulan por la ruta. Es una obligación, es una responsabilidad que hay que cumplir para viajar tranquilos con el auto y en buenas condiciones. La pregunta es, más allá de que nos duela el bolsillo 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, no sé, cuando ustedes vayan a ver este video en nuestro país, ¿cuánto vale? Es, ¿cómo sabemos si el auto está bien o mal? ¿Va a pasar la técnica? La pregunta que siempre nos hacemos, ¿cómo podemos estar seguros? Y una vez que pasamos, la pregunta también que siempre nos hacemos, ¿cómo saben estos tipos de que mi auto está bien? Bueno, este video va dedicado exclusivamente a lo que sería aclarar cómo un mecánico lee lo que es la famosa BTV o ITV, depende de donde sea, inspección técnica vehicular o verificación técnica vehicular, donde fundamentalmente se revisa lo que es la parte de alineación del tren delantero, una pasada sobre el rendimiento de la suspensión y una pasada sobre el rendimiento de los frenos. Las tres partes más fundamentales que tiene la revisación técnica del vehículo cuando la vamos a realizar. Bueno, luego de una revisión previa sobre lo que es las luces, cinturón de seguridad, matafuego, todo lo que nos controla en los vehículos, donde nos vamos a dirigir, vamos a encontrar un banco de suspensión y alineación y frenos como el que estamos viendo en la figura. Obviamente ese banco está enterrado en el piso y encontramos en el primer paso lo que es la medición del alineador al paso, ¿sí? En el segundo lugar van a estar, se llaman pedanas, las pedanas que mueven la rueda y verifican el rendimiento del tren delantero, y en el tercer ciclo vamos a estar midiendo el rendimiento de los frenos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cuando encaremos la primera parte del control técnico es el alineador al paso, ¿sí? La rueda derecha va a ir sobre el piso fijo y la rueda izquierda va a ir sobre esa plancha desplazable en la cual nos va a medir la desviación que va a tener el vehículo, si está convergente o si está divergente la alineación, ¿sí? Esa plancha se va a desplazar a medida que nosotros transitemos por arriba del vehículo, en la cual no tenemos que pasar a más de 5 km por hora, bien despacito, y el desplazamiento de esa plancha hacia afuera o hacia adentro, depende de la medida de alineación del vehículo, nos va a dar una idea de cuán desalineado o alineado está el vehículo. Eso tiene que tener un valor de tolerancia, depende de la tolerancia que tenga el vehículo, si va convergente o divergente, pero no debe superar los 3 metros por kilómetro de desviación. Ya 3 metros por kilómetro es bastante importante, y el problema que podemos tener, o la consecuencia que podemos tener de esto, es un desgaste prematuro de las cubiertas, tanto del lado exterior como del lado interior, dependiendo si está muy convergente o muy divergente la alineación. Ese es el primer paso por el que vamos a pasar. Una vez medida la alineación, vamos a pasar al segundo paso, donde vamos a poner las dos ruedas delanteras primero sobre lo que se llama esas planchas que se mueven, que se llaman pedanas, y vamos a instalar las dos ruedas de un eje ahí. Colocamos el vehículo en punto muerto, sin el freno de mano, y esas pedanas van a realizar un movimiento, primero brusco, y después va a ir frenando a través de eso se hace a través de un motor eléctrico con una biela, ¿sí? Que produce un movimiento primero brusco, como si fuéramos transitando por arriba de un serrucho, y después el motor corta y produce un rebote, básicamente para ver el rendimiento de lo que es el amortiguador.
En base a ese rendimiento, el mecánico hace el análisis y se da cuenta del rendimiento del conjunto de suspensión, pero básicamente sobre lo que es el amortiguador. También, cuando la rueda esté trabajando sobre la pedana en el momento de rebote, vamos a poder escuchar los distintos ruidos que tengamos en la suspensión, si tenemos algún tipo de holgura en los amortiguadores, en las cazoletas o en los bujes. Eso depende mucho del oído de la persona y también del conductor en el caso de que sepa que su vehículo tiene un ruido. Pero básicamente, ¿cómo sabemos que el vehículo está en condiciones? Bueno, lo que vamos a ver ahora es una planilla de lo que ve el técnico en la pantalla en base al rendimiento del tren delantero o el tren trasero, pero básicamente de la suspensión. Bueno, cada tanto voy a bajar la vista porque tengo el celular acá haciéndome de machete con lo que estamos viendo en pantalla. Acá lo que estamos viendo es un vehículo de tracción delantera, donde primero ustedes tienen que saber que los amortiguadores más duros tienen que estar sobre el eje de tracción para tener la rueda apoyada en el piso el mayor tiempo posible. El peso total del vehículo, del eje delantero es de 693 kilos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver del lado derecho, 85,2 y 87,2, ¿sí? Es el rendimiento de lo que sería la suspensión. Pero básicamente ese rendimiento lo da el amortiguador, que es el que nos tiene la rueda sobre el piso. Para que tengamos referencia, tenemos una idea de lo que es la dureza, el rendimiento, no la vida útil, que son dos cosas distintas. Un amortiguador en buen estado tiene que estar entre aproximadamente 85-87% hasta 65-70% de dureza. Ya de 65 para abajo vamos a notar que es un amortiguador muy blando. En el caso que, supongamos, uno dice, tengo un amortiguador 100% del lado derecho, la medición del lado derecho está bueno, no, todo lo contrario, un amortiguador 100% nos está diciendo que el amortiguador está engranado directamente, está como si fuera de madera, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las dos mediciones del lado derecho, en cuanto a lo que es el rendimiento, tienen que estar lo más pareja posible. Hasta un 7%, fíjense que en ese caso la diferencia es 2,45. Hasta un 7% está en buen estado. De un 7 a un 15% ya es una diferencia apreciable que hay que tener en cuenta. Y de un 15% en adelante nos está indicando de que uno de los dos amortiguadores está muy blando con respecto al otro, y lo que vamos a ver o que vamos a notar es, yendo en ruta, si agarramos una curva, como que el auto empieza a cabecear para el lado que el amortiguador está blando, ¿sí? Esa diferencia de dureza se va a manifestar de la otra columna, de lo que es el lado izquierdo, donde estamos viendo que dice 18,9 y 16,8. Ese es el recorrido del amortiguador cuando trabaja la rueda sobre las pedales, ¿sí? Eso también, la diferencia no tiene que ser muy grande y está directamente relacionada en lo que es al rendimiento del amortiguador. Dependiendo de si es un vehículo de movimiento de poco recorrido de suspensión o si, por ejemplo, una pick-up 4x4 ya tiene mayor amplitud, pero está siempre relacionada la diferencia del movimiento del rendimiento en milímetros con lo que es el rendimiento en porcentaje o en dureza del amortiguador. Fíjense, por ejemplo, esta es la suspensión trasera del mismo vehículo, donde tenemos valores inferiores a los del tren delantero, pero también muy similares de un lado al otro, donde hay muy poca diferencia. Pero observamos que a comparación del tren delantero, los valores de rendimiento son menores. Una suspensión un poquito más suave en el eje de apoyo, que es el trasero, que en el eje de tracción, que es el delantero, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que el amortiguador no está en buenas condiciones? Bueno, hay varias posibilidades. Primero podemos llegar a escuchar un golpeteo, ¿sí?, de que el amortiguador ha perdido el gas, en el caso de que sea presurizado a gas, o un aspecto visual exterior en el caso de que está chorreado con líquido, ¿sí? Ya si está chorreado con líquido, generalmente vamos a ver un rendimiento como el que estamos viendo acá. Claramente el amortiguador del lado izquierdo,
derecho está en muy mal estado, ¿sí? Es probable que esté todo chorreado con líquido, pero también es probable que se haya dañado una de las válvulas y el amortiguador rebota permanentemente. Eso, si ustedes prestan atención, cuando pasa un auto, van a ver como que la rueda va haciendo esto, va picando sobre el piso, va rebotando permanentemente. Ahí tenemos claramente que el amortiguador izquierdo está en buen estado y el amortiguador derecho está prácticamente como si fuera un inflador de bicicleta, está puesto, no tiene rendimiento. Un 42% de diferencia de rendimiento de un lado hacia el otro es un amortiguador donde vamos a notar de que el auto permanentemente está a los cabezazos del lado derecho. Obviamente, si le prestan atención a la columna de la izquierda, donde la amplitud, que es el recorrido del amortiguador, van a ver reflejada la diferencia de rendimiento del lado derecho al lado izquierdo. Del lado izquierdo, el amortiguador está recorriendo 18 milímetros, mientras que del lado derecho está recorriendo 54 milímetros, más del doble. O sea, tenemos una diferencia de 66,5%. Eso va a hacer que el auto realmente esté muy inestable en velocidad. Por eso cuando vean este tipo de cosas, bueno, obviamente se lo van a rechazar y le van a decir que tiene que reemplazar los amortiguadores delanteros. Tal vez ustedes se pregunten cuál es la consecuencia de un amortiguador que no tiene buen rendimiento. Bueno, justamente si ustedes ven pasar un vehículo donde la rueda va picando, en un momento la rueda está girando y en un momento apoya y en otro va al aire, en un momento apoya y en otro va en el aire. Si ustedes ven la circunferencia de la cubierta, van a ver que la cubierta está toda escalonada. Esa es la consecuencia de un amortiguador en mal estado o con bajo rendimiento, lo cual le va a hacer que después le va a empezar a producir vibraciones y van a tener que terminar cambiando los neumáticos, que hoy por hoy son bastante costosos. El tercer proceso que van a hacer cuando pasen por la ITB es un control de frenos. En ese momento lo que ustedes van a hacer, van a desplazar el vehículo hacia dos rolos, ¿sí? Donde primero, por ejemplo, en el eje delantero le van a decir que lo dejen en punto muerto y con el freno de mano, ¿sí? Y el técnico le va a ir indicando que pisen primero el freno suavemente, que mantengan el pedal de freno y después que lo pisen para bloquear. Fíjense en esta imagen que estamos viendo y se los voy a explicar, ¿sí? El vehículo arranca con las ruedas libres, ¿sí? Y son arrastradas por un motor eléctrico, ¿sí? Que va a tomar en base a la fricción que le produzcan las ruedas el rendimiento de los frenos. Entonces arrancamos de cero y vamos pisando paulatina y suavemente el freno hasta llegar a la línea amarilla. Cuando llega a la línea amarilla, ahí es donde el técnico nos va a decir mantenga el pedal de freno y lo vamos a tener apretado constantemente unos segundos hasta salir de la línea amarilla. Y después suavemente vamos a ir presionando el pedal de freno hasta que llegue el momento en que la rueda se bloquee y bloquee la fuerza que está haciendo el motor. Eso nos va a dar una idea de lo que es el rendimiento de freno, tanto sea del eje delantero como del eje trasero y posteriormente el freno de mano. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, primero, la primera etapa, vamos a ir pisando el freno. Cuando entre en la zona amarilla y mantenemos constante el pedal de freno, en esa zona el lector lo que va a hacer es medir tanto sea la ovalización de las campanas como el alabeo del disco de freno. ¿Cómo lo hace? Si no sabe, es muy sencillo. Al mantener el pedal constante, si la onda vemos que sube y baja en el término amarillo, es porque el disco de freno se está labeando y frena un poco más y suelta, frena un poco más y suelta. Lo mismo si tenemos freno a campana. Si la campana está ovalizada, frena más y suelta, frena más y suelta. En ese momento donde mantenemos el pedal constante y no le damos más presión al frenado, es donde la línea tiene que estar prácticamente horizontal para saber y poder evaluar que los discos no están ni alabeados ni las campanas están ovalizadas. Y luego, a medida que vamos frenando paulatinamente hasta llegar al momento de bloqueado, el banco toma el rendimiento de lo que es los frenos traseros.
eso tiene una medida. Ustedes tienen que saber que el rendimiento de los ejes, de tanto delantero como trasero, tiene que estar por arriba del 45% de rendimiento y el freno de mano por arriba del 15%. Lo mismo vamos a hacer con el freno de mano. Vamos a ingresar en el eje trasero, vamos a ir tirando suavemente, como nos diga el técnico. Vamos a mantener la palanca en un momento, en una posición, cuando entra la línea amarilla, y después suavemente vamos a ir tirando el freno de mano hasta lograr el bloqueo del eje trasero. La misma medición, el mismo estudio, con el rendimiento de que el freno de mano, como ya lo dije, tiene que estar por arriba del 15%. Ahora les voy a hacer ver, por ejemplo, unos vehículos que tuvieron inconvenientes y cómo el mecánico puede detectar de dónde viene el inconveniente. Bueno, este es un vehículo donde el cliente se quejaba de que el vehículo comenzaba a frenar y tenía buen pedal, pero cuando pisaba el freno y lo mantenía para que el vehículo siga frenando, el pedal se le iba abajo. Lo pasé por el banco de suspensión, logré este diagrama en el eje delantero. Fíjense la caída de presión que tiene cuando ingresa en la parte amarilla. Ahí supuestamente yo mantuve el pedal constante y se caía la presión y el pedal se iba para abajo, ¿sí? La imagen siguiente, ¿sí?, es el eje trasero, donde las dos líneas se mantienen prácticamente constantes, no bajan su presión y están dentro de la línea amarilla sin oscilaciones. Y la tercera imagen es del freno de mano, donde también el rendimiento es muy bueno. ¿Cómo sabemos o cómo le damos lectura a esto? Bueno, también depende del análisis y la experiencia del mecánico. En los vehículos más viejos, donde todavía no estaba implementado el sistema de ABS, teníamos una bomba de freno doble circuito con dos cañerías, una para el eje delantero y otra para el eje trasero. Entonces, si se nos caía un circuito, siempre iba a frenar el otro. Podía frenar adelante o podía frenar atrás. ¿Qué pasa? Si este vehículo fuera un vehículo sin ABS, está la posibilidad de que se está cayendo el circuito delantero y el problema sea la bomba. Pero estamos hablando de un vehículo que tiene un sistema de ABS, donde los dos caños de la bomba de freno van hasta el módulo del ABS y ahí se intercalan. Sale uno de los caños que va de uno de los circuitos de freno, va hacia la rueda delantera derecha y el otro hacia la rueda trasera izquierda, mientras que el otro caño que va del módulo de la bomba de freno al módulo del ABS va hacia la rueda delantera izquierda y trabaja cruzado con la trasera derecha. Si observamos los diagramas y tenemos que el problema está en las dos ruedas delanteras, mientras que las dos ruedas traseras y el sistema de freno de mano funcionan correctamente, es muy sencillo determinar que el problema está en el módulo de ABS, porque no hay manera de que las dos ruedas delanteras de un vehículo que tiene ABS tengan un problema de presión de frenado. Entonces hicimos la revisión y esto es lo que encontramos. Acá sacamos la batería, el filtro de aire, la caja de batería, llegamos al módulo de freno. No tiene nada que ver que hayan cambiado el líquido y la bomba, no sé. El problema está en el módulo del ABS, mirá, está con pérdidas. Ahí se nota claramente, está todo transpirado, todo chorreado. Mirá la chorreadura que tiene ahí abajo de líquido de freno. Está perdiendo por abajo, por el motor. Esto ha estado consumiendo líquido. ¿Sí? Lamentablemente acá hay que cambiar el módulo del ABS. Ahí está desenchufado, ¿ves? Está todo chorreado, por ahí también por el costado. Ahí va la ficha. ¿Sí? Pero no mantiene el pedal porque el módulo de ABS pierde presión por ahí. Tiene alguna fuga, alguna pérdida interna. Hay que cambiar el módulo, no hay otra solución. Bien, también como experiencia les voy a presentar otro caso donde un vehículo que tuvo un siniestro y aparentemente no tenía consecuencias de freno, encontramos esto. Fíjense, en la rueda
el eje delantero, ¿sí? El vehículo está frenando bien, tiene un rendimiento del 66%, lo cual es bueno, y prácticamente el rendimiento de las ruedas es muy parejo. Mientras, si vamos al eje trasero, observen que la línea roja perteneciente a la rueda trasera del lado derecho comienza levemente más arriba que la rueda izquierda, ¿sí? Está un poco frenada. Sin embargo, el sistema hidráulico funciona bastante parejo. No tiene grandes movimientos en lo que es la zona de presión constante, sin embargo se mantiene más arriba, como que está un poco más frenada del lado derecho que del lado izquierdo, hasta que se produce el momento de bloqueo. Sin embargo, fíjense en el diagrama del freno de mano, en la rueda trasera derecha comienza frenada. El rendimiento es bastante similar en la zona constante, y al momento de producir el bloqueo, bloquea más, o se bloquea más el freno de mano que el lado izquierdo que del lado derecho, lo cual nos está diciendo que el freno de mano del lado derecho empieza frenado y no alcanza a bloquear, ¿sí? Entonces hicimos una revisión porque tuvo un golpe importante el vehículo. Vamos a revisar el freno de mano, más allá de que la rueda giraba un poco libre, pero estaba más pesada, y encontramos esto. Rueda trasera derecha. Fíjate que te decía ayer, el cable de freno de mano está quebrado, hay que cambiarlo. El tensor está doblado, está golpeado, y hay que cambiar la parrilla también. Fíjate que golpeó ahí, y no sé si hoy te va a alcanzar a ver, pero está fisurada, ahí se nota clarito. En algunos locales donde hacen la inspección técnica vehicular, también puede ser que le hagan pasar sobre el medidor de holguras, que es donde los mecánicos levantamos el vehículo, palanqueamos, revisamos los ejes, pero ellos tienen unos aparatos especiales que mueven las ruedas hacia los costados y hacia adelante y atrás, para verificar los ruidos y que no tengan juego los bujes y las rótulas. Eso depende de cada local, ¿sí? En algunos casos los tienen, en otros no. Fíjense, por ejemplo, en esta planilla que me entregan a mí de mi vehículo, está el alineador al paso, está el rendimiento de los frenos, pero por ejemplo no está el rendimiento de los amortiguadores. Pero sí recuerdo que me lo hicieron pasar por el medidor de holgura. Depende de cada lugar. Pero bueno, básicamente cuando pasan por el medidor de holguras y mueve para un lado y para el otro, es para revisar si no tienen juego los bujes, las rótulas o algún ruido que sienta el cliente. Revisando, por ejemplo, los mecánicos podemos encontrar este tipo de cosas: ruidos en la rueda trasera, ruidos en la rueda delantera, y este tipo de controles que nosotros los mecánicos lo hacemos visualmente, y donde se hace la inspección técnica vehicular lo hacen con el medidor de holguras. Bueno, acá buscando un ruidito en la suspensión de esta Territory, el amortiguador va agarrado con ese portacazoleta arriba, ¿sí? Y agarrado con un tornillo abajo, y había un golpeteo, estaba bien agarrado, bien firme, un golpeteo al trabajar la suspensión. Lo que está floja es la tuerca del vástago adentro de la cazoleta. Vamos a mover el amortiguador de acá abajo y se va a observar el golpeteo. Ese es el ruido que siente el cliente. Y ahí no se mueve. No sé por qué está floja la tuerca de arriba del vástago del amortiguador. Bueno, y acá vemos el resultado del diagnóstico correcto.
Bueno amigos, eso es prácticamente la explicación generalizada de lo que es la inspección técnica vehicular y cómo los mecánicos saben de si va a pasar o no la misma. ¿Sí? Ustedes pagan, nosotros pagamos, ¿sí? Pero siempre nos preguntamos, ¿cómo el mecánico sabe con esta planillita y los números que el vehículo está bien, que no se me va a romper nada en la ruta y que no voy a tener consumo de neumáticos o los frenos me van a rendir cuando yo lo necesite? Bueno, básicamente esa es la explicación. Espero que les haya sido útil, un concepto más en el cual pueden tener una idea, consultar los papeles y cualquier duda le preguntan al mecánico. Si les fue útil, espero un me gusta en el video, suscríbanse al canal y nos veremos en el próximo video de Te Ayudo en Ruta, el canal que siempre está dispuesto a darte una mano. Hasta pronto.